Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. En un día que viene marcado por importantes novedades, vamos con los titulares más destacados. Ceuta estará el lunes en fase 3. Lo anunciaba esta mañana Fernando Simón y se lo ofrecíamos en directo en Alarma Ceuta en el transcurso de la rueda de prensa en directo en la que ha comparecido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y por último pasa a fase 3 la ciudad autónoma de Ceuta, después de haber pasado esta última semana en fase 2 debido a unas garantías que querían tener para asegurarse de que el control de un pequeño brote que habían sufrido unas semanas antes se había hecho realmente bien, y ahora mismo pasan a fase 3, con lo cual tenemos ya una gran parte del territorio acercándose prácticamente ya a la nueva normalidad. Es mayoritariamente por más. Radio Televisión Ceuta ha entrevistado hoy en directo al secretario general de Vox a nivel nacional. Javier Ortega Smith ha sido muy crítico con la gestión del gobierno de Pedro Sánchez sobre la pandemia. Además, ha afeado a Marruecos el comportamiento que tiene hacia nuestra ciudad, atribuyéndole chantajes. Y por último, ha mostrado el compromiso de su partido con el futuro económico y social de los ceutíes. Seguridad de fronteras terrestres, de fronteras marítimas, para que se garantice que deje de ser una frontera permeable. Segundo, establecer un plan de reactivación económica que permita evitar el chantaje que significan los cierres de frontera por parte del gobierno marroquí, al que me refería antes, es decir, un plan de reactivación de la economía de Ceuta basada en un mayor intercambio de servicios, de productos con el resto de España y con el resto de Europa. Un día en el que el portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, ha comparecido en rueda de prensa manifestando que el gobierno de la ciudad ve con buenos ojos que Ceuta no sea lugar de tránsito en la operación Paso del Estrecho para evitar los riesgos sanitarios de posibles contagios de COVID-19, teniendo en cuenta, además, que a nivel económico este operativo no reporta beneficios. El Ejecutivo local considera que de evitarse el tránsito por Ceuta se garantiza mantener la situación de protección y aislamiento ante la pandemia. La situación de cautela es la que tiene que presidir todo este asunto y evidentemente pues si en este año la operación no tiene que pasar por Ceuta, pues nosotros aquí entendemos que lo primero que tiene que primar es la seguridad sanitaria de nuestra ciudad. La directora general de Sanidad, Rebeca Benarroch, ha dado a conocer algunos de los aspectos que integrarán los distintos protocolos de actuación que se llevarán a cabo conjuntamente con otros organismos en materia de educación, transporte, playas y fronteras. En este último apartado ya se han concretado algunos contenidos. Las fronteras españolas se abrirán el 1 de julio, las fronteras interiores. Y bueno, Marruecos, todo el mundo sabe que la frontera, el estado de alarma se ha prorrogado hasta el 8 de julio. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad de este viernes 12 de junio. Comenzamos. Ceuta pasa a la fase 3. Así se lo hemos contado esta mañana en directo. Lo anunciaba el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Y por último pasa a fase 3 la ciudad autónoma de Ceuta, después de haber pasado esta última semana en fase 2 debido a unas garantías que querían tener para asegurarse de que el control de un pequeño brote que habían sufrido unas semanas antes se había hecho realmente bien, y ahora mismo pasan a fase 3, con lo cual tenemos ya una gran parte del territorio acercándose prácticamente ya a la nueva normalidad. Tras no haber solicitado anteriormente su entrada en la fase 3 debido a los rebrotes surgidos, Ceuta logra acceder a esta tercera fase que entra en vigor este lunes después de enlazar una semana sin casos positivos. La fase 3, a la que nuestra ciudad llega con una semana de demora, supone la eliminación de las franjas horarias. Permitirá la ampliación del aforo de las terrazas al 75%, así como el uso de la barra en restaurantes y bares.
Aumenta hasta 800 personas el aforo destinado a espectáculos al aire libre. Los encuentros en los domicilios podrán reunir a un máximo de 20 personas. Los congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos no podrán superar los 80 asistentes. Los comercios podrán abrir a la mitad de su capacidad independientemente de su superficie. Los mercadillos tendrán autorización para abrir con la mitad de sus puestos. Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares de espectáculos podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen el 50% del aforo autorizado. En los museos y salas de exposiciones el aforo será del 50% y las visitas podrán ser de grupos de hasta 20 personas. En las bibliotecas podrán realizarse actividades culturales y de estudio siempre que no se supere el 50% del aforo. Las bodas podrán celebrarse con una asistencia máxima de 150 personas en espacios al aire libre y de 75 en espacios cerrados. Los velatorios no podrán tener una asistencia superior a 50 personas al aire libre o a 25 en recintos cerrados. Y se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75% de su aforo. Una nueva jornada y son ya 9 de manera consecutiva sin casos positivos en nuestra ciudad. Una tendencia que nos ha permitido asegurar hoy nuestro pase a la fase 3. Ceuta sigue, por tanto, sin casos activos de coronavirus. El total de positivos registrados hasta ahora ha sido de 222, de ellos 218 se han curado y 4 personas han fallecido. Para mantener los buenos datos obtenidos durante los últimos días es necesario recordar que hay que cumplir con las medidas higiénicas que ayudan a evitar el contagio. Lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica con frecuencia. Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo para retener las secreciones respiratorias y utilizar pañuelos desechables. El teléfono 900-720-692 se ha habilitado para que los ciudadanos puedan utilizarlo en caso de presentar sintomatología leve, así como para llamar y resolver cualquier tipo de duda. En caso de presentar síntomas graves, están operativos los teléfonos 112 y 061. El director territorial de Ingesa, Jesús Lopera, ha declarado que después de casi 3 meses de intenso trabajo por parte del área sanitaria de Ceuta, se ha llegado a la consecución de una de las metas propuestas desde que se conoció el primer caso de COVID-19 en Ceuta el 15 de marzo. Lopera ha puesto de manifiesto que el hecho de tener 0 casos activos a día de hoy en Ceuta ha sido gracias a muchos actores que se han comprometido desde el primer momento en la lucha contra el coronavirus y que han conseguido controlar la pandemia en la ciudad. Lopera ha recordado que en Ceuta la pandemia ha contado con 2 fases. Una primera marcada por la incertidumbre en que se controlaron los primeros casos positivos y una segunda, la de los rebrotes, que obligó a una rápida respuesta desde los servicios sanitarios y que ha dado sus frutos. La capacidad de respuesta que se tuvo. En el momento en que se detectó y se detectaron esos casos, los servicios de epidemiología, tanto del Hospital Universitario de Ceuta como de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que han actuado conjuntamente y nosotros hemos dado todo el apoyo necesario, pues pacientes controlados, pacientes aislados, pruebas realizadas en muy corto plazo de tiempo, seguimiento domiciliario de la mayoría de ellos, hasta el alta, y actualmente no tenemos ninguno de los casos. Han sido casos que, a pesar de ser numéricos en cuanto al porcentaje por 100.000 habitantes, pues todos han sido casos leves, pues la mayoría derivados de que también se tuvo la fortuna de que ese brote fuera en personas jóvenes. Por su parte, la directora general de Sanidad, Rebeca Benarroch, ha dado a conocer algunos de los aspectos que integrarán los distintos protocolos de actuación que se llevarán a cabo conjuntamente con otros organismos en materia de educación, transporte, playas y fronteras. En este último apartado ya se han concretado algunos contenidos. La directora general de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Rebeca Benarroch, ha explicado en el programa de Radio Televisión Ceuta, Alarma Ceuta, cómo transcurren los protocolos de actuación que vienen desarrollando conjuntamente con otros organismos.
Sanidad se pone a disposición de las administraciones para colaborar en todo lo que permita una mayor seguridad ante la crisis sanitaria y durante la desescalada. En materia de fronteras ya hay varios aspectos concretados. Las fronteras españolas se abrirán el 1 de julio, las fronteras interiores. Y bueno, Marruecos, todo el mundo sabe que la frontera, el estado de alarma se ha prorrogado hasta el 8 de julio. Y estamos ahí, estando en contacto directo con el Ministerio, con el Departamento también de Sanidad Exterior, en especial en el tema de fronteras. En materia de transporte, ha señalado que el lunes podrán haber vuelos en helicóptero siempre que lo autorice la propia ciudad. En cuanto al transporte marítimo, se colabora junto a la autoridad portuaria y las navieras en la consolidación de un protocolo de actuación en este ámbito, y se pretende que los barcos vayan aumentando las rotaciones. Otro de los protocolos de actuación que requiere de una especial colaboración entre entidades es el de playas. Y nos han llamado también personal de Angevicesa que van a hacer un poco lo del aforo, porque se va a hacer control de temperatura. Bueno, estamos todos trabajando en el mismo tema. Esto no es un trabajo solamente nuestro, también estamos, estamos en colaboración tanto con Angevicesa y con Medio Ambiente, que son los competentes en el tema de playa, para que todo se haga con el menor riesgo posible. En educación y ante la actividad más cercana, la EBAU han establecido los requisitos para asegurar la prevención sanitaria, poniéndose a disposición del Ministerio en este campo. Desde este Gobierno hemos manifestado desde el primer momento que la situación de cautela es la que tiene que presidir todo este asunto. El Gobierno de la ciudad ve con buenos ojos que Ceuta no sea lugar de paso en la operación Paso del Estrecho para evitar los riesgos sanitarios de posibles contagios de COVID-19, teniendo en cuenta además que a nivel económico este tránsito no reporta beneficios. El Ejecutivo local considera que de evitarse el tránsito por Ceuta se garantiza mantener la situación de protección y aislamiento ante la pandemia. La opinión del gobierno local a preguntas de los periodistas para el caso de que Ceuta quede fuera del itinerario por el que discurría la operación Paso del Estrecho es de satisfacción y una garantía para mantener la protección sanitaria de la población. Si en este año la operación no tiene que pasar por Ceuta, pues no, tampoco es una situación mala. Nosotros aquí entendemos que lo primero que tiene que primar es la seguridad sanitaria de nuestra ciudad, que se dé respuesta desde el hospital a los posibles rebrotes que puedan surgir de la enfermedad, que esperemos que no surjan, y por tanto, desde ese punto de vista, evidentemente, el que pasen por la ciudad el menor número de personas, pues es una garantía para poder tener esta situación. El pronunciamiento del presidente Juan Vivas siempre ha sido el mismo, que se tenga en cuenta la opinión del Ejecutivo local, si bien hay conexión actualmente con delegación del Gobierno en este sentido. Siempre se ha pedido que se cuente por parte del Gobierno con la ciudad de Ceuta para dar nuestra opinión al respecto en relación con la operación del Paso del Estrecho. En todo caso, no tenemos constancia a día de hoy, o en este momento actual todavía, de que esto que me formulan en la pregunta pues sea así oficialmente. No tenemos mayor constancia. Se sigue en conexión con la delegación del Gobierno, tanto por la vicepresidenta primera como por el consejero de Sanidad y vicepresidente tercero del Gobierno, pues teniendo las reuniones habituales con la delegación del Gobierno, y en este aspecto concreto pues todavía no hay una comunicación oficial por parte del Gobierno. En cuanto al destino del capítulo económico del ingreso mínimo de inserción social, el IMIS, aún está por determinar, ya que los gastos generados y la disminución de ingresos a causa de la pandemia obliga a replantear las diferentes partidas presupuestarias. Caballas desconfía del uso que se le pueda dar el Gobierno de la ciudad a los fondos adicionales recibidos por parte del Estado para afrontar la crisis de COVID-19. La formación localista señala que dichos fondos no deben ir dirigidos al reajuste presupuestario de la ciudad, sino a sanidad y a educación, como a implantar una unidad de radioterapia o a la lucha contra la brecha digital educativa. Caballa trasladará a sede parlamentaria, a través de Compromís, dicha petición para que estos fondos vayan destinados a paliar los efectos provocados por la crisis sanitaria.
Radio Televisión Ceuta ha entrevistado hoy en directo al secretario general de Vox a nivel nacional. Javier Ortega Smith ha sido muy crítico con la gestión del gobierno de Pedro Sánchez sobre la pandemia. Además, ha afeado a Marruecos el comportamiento que tiene hacia nuestra ciudad. También ha querido resaltar el compromiso de su partido con el futuro económico y social de los ceutíes. El secretario general de Vox ha acusado al gobierno central de usar el estado de alarma como un estado de excepción encubierto. En cuanto a Ceuta, Javier Ortega Smith cree que el Ejecutivo local no ha contado con el apoyo del gobierno central durante la pandemia ni para hacer frente a Marruecos. La absoluta, una vez más, insolidaridad del gobierno marroquí, del reino marroquí, que con esas medidas, primero recordemos la de no permitir que se devolviesen a todos los inmigrantes ilegales que habían entrado por frontera, cerrando la frontera al paso de las personas, al paso de las mercancías, intentando asfixiar una vez más a la ciudad desde el punto de vista económico. Y es que ha criticado duramente la gestión en torno a la repatriación de marroquíes, así como la de los españoles atrapados en el vecino país. Es una auténtica inmoralidad con respecto a sus propios nacionales, y lo segundo es de una absoluta deslealtad hacia sus vecinos transfronterizos. Y con respecto a los españoles que quedaron fuera, pues hacer lo que otros países hicieron. Ha habido países que movilizaron desde el primer minuto, a través de sus embajadas y consulados, la posibilidad de repatriar a sus nacionales. España tardó bastantes meses en organizar los vuelos. Ortega Smith cree que el gobierno de España no está respaldando a nuestra ciudad en lo que respecta a la presión migratoria que soportamos por nuestra condición fronteriza. O sea, una ciudad no puede soportar sobre sus espaldas, por ejemplo, como se ha pretendido ahora, pues el peso de los menas, de los cientos y cientos de menores que se cuelan porque Marruecos lo permite y porque desatiende la protección de sus menores, los miles de inmigrantes que presionan la valla constantemente. Así es imposible que salga adelante la ciudad. Así las cosas, ha comprometido a Ceuta el apoyo de su partido. Que no les vamos a abandonar, que son parte de nuestra querida España, que les llevamos en el corazón, que desde el Congreso de los Diputados tienen que saber que tienen 52 diputados dispuestos a defender la seguridad y la economía de Ceuta. Por último, Ortega Smith ha avanzado la batería de medidas en las que trabaja su partido destinadas a nuestra ciudad. El gran reto es que se apruebe un plan de seguridad de fronteras terrestres, de fronteras marítimas, para que se garantice que deje de ser una frontera permeable. Segundo, establecer un plan de reactivación económica que permita evitar el chantaje que significan los cierres de frontera por parte del gobierno marroquí, al que me refería antes, es decir, un plan de reactivación de la economía de Ceuta basada en un mayor intercambio de servicios, de productos con el resto de España y con el resto de Europa. Javier Ortega Smith asegura que Ceuta necesita un gobierno de España que se tome en serio la situación histórica y geográfica, otorgándole un respaldo preferente. Aboga por vincular el futuro de nuestra ciudad a más España y más Europa, evitando la dependencia de Marruecos, con la consiguiente situación de chantaje económico que se ha generado en numerosas ocasiones. Para el secretario general de Vox, Ceuta necesita en estos momentos un proyecto nacional que no la abandone. Ceuta necesita de una vez por todas que un gobierno de España se tome en serio que su situación histórica, geográfica, necesita un respaldo verdaderamente preferente. No es aceptable que, por ejemplo, esta ciudad haya estado esperando el dinero imprescindible para la potabilización del agua mediante desaladoras, que haya estado esperando una compensación económica real para el daño económico que supone el cierre de la frontera. Es más, nosotros abogamos porque Ceuta cambie su objetivo y no sea vivir, como parece que ha sido hasta ahora, de la dependencia de lo que se le ocurra en cada momento al reino marroquí, sino que su capacidad económica esté vinculada al resto de España y a Europa. Esa dependencia de Marruecos, al final, es una manera de tener, si se me permite la expresión, secuestrada la ciudad económica, social y políticamente. Y no podemos aceptarlo, y mucho menos con un gobierno como el de Marruecos, que ya ha dado muchas muestras de su afán anexionista, de su desprecio hacia la soberanía nacional española y su fomento de la inmigración ilegal. Por tanto, ante un vecino así, lo mejor que hay que hacer es
buscar la salida económica por otro lado. Que hay que exigir al Gobierno de España una inversión importante, un plan económico de reactivación de Ceuta y mayor seguridad en nuestra frontera. No nos cansaremos de decirlo, mayores efectivos en la frontera, una valla que realmente no pueda ser asaltada. Y ya lo vemos cuando además hay riesgos de contagios y de pandemias, tener una frontera débil, una frontera permeable, tiene muchos riesgos, no solo, como hemos denunciado, por el paso de delincuentes, por el paso de terroristas incontrolados, sino también por el paso de infecciones. Así que Ceuta necesita en estos momentos más que nunca un proyecto nacional que no la abandone. Vox recuerda que los ayuntamientos tienen encargadas tareas como elaborar informes y comprobar que se cumplan las obligaciones para recibir el ingreso mínimo vital. Es por esto por lo que este partido alerta de que la gestión del ingreso mínimo vital saturará los servicios sociales y ha preguntado al Gobierno central si los reforzará. Así, la diputada por Ceuta interpela al Ejecutivo si tiene previsto dotar de recursos económicos y personales a los ayuntamientos como consecuencia de tener que asumir la carga de tramitar los expedientes que generen por la solicitud del ingreso mínimo vital. Además, la diputada nacional de Vox pregunta si han sopesado los problemas económicos que puede acarrear a los ayuntamientos la falta de refuerzo de los servicios sociales como consecuencia de la gestión de este ingreso. Por su parte, UGT y comisiones obreras van a poner a disposición de la ciudadanía los medios humanos y técnicos disponibles para ayudar a todos en el trámite de la solicitud. Recuerdan asimismo que aquellas personas que ya son titulares de la prestación por hijo a cargo no tienen que realizar ningún trámite. En los sindicatos solo se atenderá con cita previa, por lo que se ruega llamar antes a los teléfonos 956 5103 47 en el caso de UGT o 956 51 62 43 en el caso de comisiones obreras. CESIF exige al Ejecutivo Central que acabe con la temporalidad de la Administración, tomando como base una sentencia de un juzgado de Alicante que reconoce el derecho de un funcionario contratado temporalmente más de 12 años a la modificación de su situación a empleado público fijo, con la permanencia a permanecer en su puesto con los mismos derechos y régimen de estabilidad que rige para los funcionarios de carrera. La sentencia, que no es firme, sanciona el abuso en la contratación temporal en fraude de ley. MDIC critica la situación de la barriada de Benzú, cuyas deficiencias están provocando perjuicios entre los vecinos debido a la repercusión que ha tenido en sus viviendas el uso de barrenos en la cantera localizada en las proximidades. La detonación llevada a cabo en los últimos días ha provocado grietas en algunas viviendas y solicitan que se avise con antelación para que los vecinos puedan tomar medidas y evitar daños materiales o la proliferación de alergias debido a la polvareda que provoca esta situación. Este grupo localista también exige a Sanidad que explique las razones por las que se está comunicando a los ganaderos que no se lleve a cabo la adquisición de ganado ovino y caprino de cara a la festividad del sacrificio, lo que supone la suspensión de la misma sin dar razones al respecto. MDIC exige conocer el porqué de este hecho, ya que el estado de alarma estará en principio ya suspendido. La Consejería de Fomento y Turismo ha publicado en el perfil del contratante una nueva licitación para unas obras de remodelación urbanística en la barriada Cortijo Moreno. La licitación será exclusivamente electrónica, con un presupuesto que asciende a 80.260 euros, IPSI incluido, siendo el plazo de ejecución de 2 meses. Las obras a realizar consisten en un arreglo de elementos urbanísticos deteriorados y en unas modificaciones urbanísticas para la mejora de accesibilidad y en respuesta a las necesidades demandadas, ajustándose tanto en materiales como en diseño a la normativa vigente para cumplir las condiciones de seguridad y accesibilidad. Se incluye la remodelación de pavimentos, la colocación de nuevos elementos de seguridad, como colocación de una barandilla, bionda y sumideros lineales de saneamiento.
El plazo para la presentación de proposiciones finaliza el próximo día 25 de junio. La Fundación Policía Española convoca una nueva edición de los premios de periodismo y del premio a los valores humanos, cada uno de ellos dotados con 6.000 euros. Un año más, la Fundación Policía Española ha convocado una nueva edición de los premios de periodismo y premios a los valores humanos. Los trabajos se pueden entregar hasta el día 1 de septiembre y las acciones o motivos de reconocimiento deben de haberse producido entre el 31 de agosto de 2019 hasta la fecha límite de entrega. En el caso del premio de periodismo, el objetivo es dar a conocer los trabajos que mejor definan la labor de la Policía Nacional. Este premio se divide en varias categorías: prensa escrita y digital, televisión y radio. Pueden participar autores de trabajos individuales o colectivos publicados o emitidos en medios de comunicación españoles de difusión nacional, regional o local. Se tendrán en cuenta criterios de calidad, rigor periodístico y nivel de difusión alcanzado. En cuanto al premio a los valores humanos, persigue homenajear los actos de los miembros de la Policía Nacional que resalten por su vocación de servicio, entrega y sacrificio a su labor de protección a la ciudadanía. Cada uno de los premios, en su respectiva categoría, si la hubiere, está dotado con 6.000 euros, una estatuilla y un diploma acreditativo. El fallo se publicará en la página web de la Fundación Policía o en la página de la Policía Nacional. Hasta el próximo día 19 de junio, todas aquellas personas que estén interesadas en estudiar un idioma y obtener un certificado oficial pueden realizar la preinscripción para el próximo curso 2020-2021 en la Escuela Oficial de Idiomas. Los trámites pueden hacerse de manera presencial a través de cita previa en el número 956 51 88 64 o a través de su página web. A lo largo del proceso de preinscripción, la persona interesada puede solicitar la realización de una prueba de nivel y puede optar por estudiar alemán, árabe, español para extranjeros, francés e inglés desde el nivel básico hasta el intermedio, B2. En el caso de francés e inglés se oferta hasta el nivel avanzado C1. La Cofradía de San Antonio celebra mañana la festividad del Santo Paduano. Será a las 10 de la mañana, aunque Radio Televisión Ceuta la emitirá a las 12:30 y lo hará de manera atípica, desnaturalizada, rompiendo la tradición en sus manifestaciones por motivos del coronavirus, que tanto ha afectado a la programación del año jubilar. Una incidencia adversa que trastoca los planes y desvirtúa una conmemoración religiosa de gran popularidad en Ceuta. El hermano mayor de la Cofradía de San Antonio nos da detalles de la celebración prevista para mañana con la misa a las 10 horas y que contará en el interior de la ermita con un aforo limitado a 20 personas. Que, para decirlo ligeramente, me siento como un ladrón. Le vamos a robar a Ceuta su romería, empezando por la misa de los devotos, que reunía siempre 300-400 personas, la romería que llevaba 700 detrás, el espectáculo musical que se montaba y sobre todo el reparto del pan de los pobres. Este año no hemos podido hacer ni un bollo de pan de los pobres porque no vamos a dar a 2 personas y a los demás dejarlos sin darles nada. Llevaremos todos las mismas vicisitudes y estaremos el día 13 pues, para celebrarlo allá arriba en la ermita. Hacia las 10 de la mañana hará una misa la Junta de Gobierno, va a hacer una misa dentro de la ermita en el que van a venir autoridades civiles y militares invitados. Y eso va a ser toda la celebración de San Antonio. La situación de la pandemia ha trastocado los planes previstos y ha condicionado una programación que se ha visto muy afectada. Pues sí, nos ha estropeado la programación que teníamos, sobre todo la convención que íbamos a tener aquí con cofradías de España y del extranjero también que iban a venir. Nos ha estropeado la traída del Museo de San Antonio de Portugal aquí, que iba a estar 2 meses y medio en nuestra ciudad. Los bailes populares que iban a desfilar también, portugueses que iban a desfilar también por nuestra ciudad. Nos ha estropeado muchitas cosas, muchas. El año jubilar también ha sufrido
incidencias negativas hasta el punto de que ha habido que modificar algunas de las programaciones previstas y ya se piensa cara a futuro a nuevos horizontes. Recuperar fácilmente lo que son las conferencias que se han perdido porque no hay ningún problema. Pero el Museo de San Antonio y los bailes populares, esos no se pueden recuperar. La reunión internacional y nacional de cofradías que teníamos es muy difícil organizarla porque nos costó mucho trabajo tener organizada la gente que iba a venir aquí, las cofradías que iban a venir, por motivos de trabajos, de vida, de todo que tienen aquí todas las cofradías y que no hay forma. Eso es muy difícil volverlo a organizar. Ya hablaremos a ver si quieren que lo intentemos y decidiremos la Junta de Gobierno, si lo intentamos, empezar a trabajar ya directamente con el tema. La Federación de Fútbol de Ceuta trabaja ya en la confección de su nuevo calendario electoral después de verse obligada el pasado mes de marzo a suspender el proceso electoral a miembros de la Asamblea General y Presidencia para el periodo olímpico 2020-2024 debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. Tras el anuncio de la Real Federación Española de Fútbol de la convocatoria de elecciones para el próximo 17 de agosto o de septiembre, dependiendo de si el Consejo Superior de Deportes habilita o no el mes de agosto, la Federación de Fútbol de Ceuta está perfilando un calendario electoral que antes de decretarse el estado de alarma había dado comienzo el 5 de marzo con la constitución de la Comisión Electoral y exposición del censo, y estaba previsto que terminara el 20 de abril con la Asamblea Constituyente para la elección de presidente. Antonio García Gaona, que lleva 12 años en el cargo, al que llegó tras el fallecimiento de su gran valedor, Emilio Cózar Fernández, en 2008, era el único aspirante que había anunciado que se presentaría a la reelección. Y así parece que volverá a suceder ahora. Salvo sorpresa, no habrá más candidaturas y García Gaona volverá a ser proclamado presidente de la territorial por otros 4 años. Cabe recordar que además de la Federación de Fútbol de Ceuta, el resto de federaciones deportivas de la ciudad habrán de convocar las elecciones de sus órganos de gobierno entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2020, según el decreto de la consejera de Juventud y Deporte y presidenta del Instituto Ceutí de Deportes, Lorena Miranda, publicado a finales de mayo en el Boletín Oficial de la ciudad. La agrupación deportiva Ceuta tiene nuevo patrocinador oficial para la temporada 2020-2021. Se trata del gimnasio Conan, según ha anunciado el Club Blanco, que ha señalado que están encantados de que un empresario ceutí haya dado el paso de mostrar su apoyo al equipo de la ciudad y de esta forma poner su granito de arena en el ambicioso proyecto para ascender a Segunda División B. El Ceuta ha añadido que espera que los próximos días sean más las empresas ceutíes que se interesen y fichen por el equipo Caballa. El Club Deportivo Hércules volverá a jugar la próxima temporada en la Segunda División Femenina de Fútbol Sala tras haber conseguido el ascenso como primer clasificado de la liga local cuando la competición quedó suspendida por el coronavirus. Hemos hablado con su presidente Rafael Peña para saber cómo se presenta el regreso a la categoría nacional. El Club Deportivo Hércules, como primer clasificado de la competición ceutí cuando la liga se paró por la crisis sanitaria, confirmó el pasado fin de semana su ascenso directo a la Segunda División Femenina de Fútbol Sala sin tener que disputar una eliminatoria previa ante el campeón extremeño, según acordó el Comité Nacional de Fútbol Sala. Lógicamente, el hecho de no tener que disputar la eliminatoria supone un alivio para nosotros porque se iba a afrontar en un campo neutral, posiblemente Sevilla, en el mes de julio. Y lógicamente hay que tener en cuenta de que las jugadoras no solo están entrenando individualmente y vamos a tener que llegar a este partido sin la posibilidad apenas de poder haberlo preparado sobre una pista, ¿no? Por eso estamos satisfechos porque hemos conseguido el objetivo que nos marcamos a principio de temporada. Rafael Peña y su directiva ya piensan en cómo será el Hércules 2021 en su regreso a la Segunda División. De momento hay muchas incógnitas, ¿no? Lo que estamos haciendo es viendo la programación del equipo, de las jugadoras que se pueden quedar, de las que podemos fichar, pero todavía nos estamos moviendo en una gran incertidumbre. La primera aventura del Hércules en segunda, en la temporada 18-19, terminó con el descenso. El equipo reaccionó al final, pero ya fue tarde. De los errores se aprenden, ¿no? Y también de las virtudes, ¿no? Nosotros tuvimos la virtud de intentar salvar la categoría a toda costa
y para ello contratamos a 2 jugadoras que vinieron de Paraguay con todos los trámites burocráticos que eso conllevaron, ¿no? Lógicamente somos el club pionero en Ceuta en militar en esta categoría, en Segunda División Nacional. Hemos aprendido de esos errores y vamos a tratar de no cometerlos en esta segunda oportunidad que se nos está dando. El Hércules coincidirá en segunda con otro equipo de Ceuta, el Camoens, que ha logrado la permanencia en su debut en la categoría. Peña opina que hay sitio para los dos. Bueno, esa pregunta también se puede hacer para otras categorías que hay aquí en Ceuta, también de fútbol sala masculino, de fútbol también masculino, de juveniles, es decir, eso sería planteárselo a todos, ¿no? Lo que sí es verdad que el hecho de tener 2 equipos de Ceuta en la Segunda División Nacional femenina es un hito histórico porque nunca se había conseguido, pero todavía hay que hablar mucho, ¿no? De aquí a que inicie la temporada todavía no sabemos si en esta Segunda División Nacional va a estar un equipo, va a estar los 2 o no va a estar ninguno, ¿no? Y el otro equipo de Ceuta que va a militar la próxima temporada en la Segunda División Femenina de Fútbol Sala, el Club Deportivo Luis de Camoens, ha informado este viernes de la renovación de su jugadora Rocío Morato, con lo que ya serán 6 las campañas de esta gaditana de 23 años en el Club Naranja. Rocío se caracteriza por ser una gran guerrera en la pista y no dar ninguna jugada por perdida. Ha recordado el Camoens en un comunicado en el que señala que la gaditana es la 4ª componente tras Claudia, Eli y Yasmina, que renueva y se compromete con el club para el próximo curso. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para este fin de semana. Para mañana sábado tendremos una jornada soleada con temperaturas que oscilarán entre los 18 de mínima y los 24 de máxima. El viento soplará de poniente moderado. Y para el domingo pocos cambios, disfrutaremos de un día igualmente soleado con temperaturas muy similares, 19 grados de mínima y 24 de máxima. Continuará el viento de poniente moderado. La farmacia de guardia en el día de hoy es Pulla. Y el número agraciado de la Cruz Roja es el 040. En la semana en que HBO ha retirado de forma provisional Lo que el viento se llevó por sus estereotipos racistas, hoy les hablamos de un estreno en otra plataforma, en este caso en Movistar Plus. Se trata de la adaptación cinematográfica del exitoso libro El silencio de la ciudad blanca. Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes. Este viernes Movistar Plus estrena El silencio de la ciudad blanca, la adaptación cinematográfica del primero de los 3 libros de Eva García Sáenz de Urturi, una trilogía que se desarrolla en Vitoria y está protagonizada por Unai López de Ayala, un inspector experto en perfiles criminales. La réplica de los anteriores. Me temo que ha vuelto a empezar. No vamos a encontrar huellas. Demasiado meticuloso. Estás demasiado expuesto, Unai. Quiero que me acompañes a donde empezó todo. En esta película vemos cómo los cadáveres de un chico y una chica de 20 años aparecen desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. No me gusta nada que vayáis por libre. ¿Ahora los tortolitos vienen juntos o qué? Unai debe cazar al asesino ritual que lleva aterrorizando a la ciudad de Vitoria desde hace 2 décadas. La sucesión imparable de crímenes y una investigación policial contaminada por las redes sociales llevarán al límite a Unai, enfrentándolo a un asesino camaleónico y despiadado que podría estar más cerca de lo que cree. Esta película está dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Javier Rey, Belén Rueda y Aura Garrido. La mejor semana de recaudación del largometraje fue la primera. En el fin de semana de su estreno, esta película fue la segunda más vista, solo por detrás de La familia Addams. En conjunto, en el año 2019 fue la 9ª película española más vista. El Estado de Georgia tiene perfecto derecho a separarse de la Unión, es cierto. Un estreno que se produce en la semana en que HBO ha retirado de forma temporal de su oferta cinematográfica Lo que el viento se llevó, una decisión enmarcada, como saben, en las protestas contra la muerte de George Floyd. Una retirada que va a ser provisional a la espera de incluir unas explicaciones sobre el contexto en que fue rodada la película. Acabaremos con ellos en el primer encuentro.
Los caballeros pueden luchar mejor que la gentuza. Sí, los caballeros pueden luchar mejor que la gentuza. ¿Y qué dice el capitán de nuestro escuadrón? Pues, señores... Una historia universal, pero que ha sido criticada durante años por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas. Este movimiento coincide con la decisión de otras compañías como Disney, que evitó incluir en su nueva plataforma Canción del Sur, o la cadena de televisión Paramount, que ha cancelado el reality Cops, protagonizado por policías norteamericanos. ¿No opina usted como nosotros? Nosotros nos vamos, no sin antes recordarles que mañana esta casa emitirá a las 12:30 de la mañana la misa oficiada a primera hora en la ermita de San Antonio. Y también el domingo a las 9 de la noche se emitirán los actos correspondientes a la celebración del Corpus Christi. Buen fin de semana. Noticias Ceuta regresa el lunes.